Si tienen dudas respecto a aspectos, a elementos relacionados con las clases pasadas, es el momento de hacerlas. Si Hola, no, profe, me yo las tengo pueden una duda. preguntar. Cuénteme. No entendí muy bien el concepto de sesgo. Ya. Mira, a ver, la palabra sesgo es sinónimo de tendencia. ¿Ya? Tendencia es algo que eh, tiene una marcada, digamos, que no quiero ocupar la palabra tendencia, no. Básicamente, a ver, sesgo es sinónimo de tendencia, y cuando hablamos de tendencia somos capaces de identificar que hay algo que tiene un determinado comportamiento en un determinado sentido, ¿ya? Eso quiere decir que yo puedo de alguna forma identificar algún elemento que permite decir que está generando esta tendencia. Mira, te lo voy a explicar mejor, o sea, como sería con la definición quizá un poco bien genérica y mucho mejor con un ejemplo. ¿Ya? Considera que tú tienes en el tiempo la medición de una variable cualquiera X, ¿ya? De un proceso. Simplemente estás midiendo. ¿Ya? Un comportamiento de esta variable, por ejemplo, imaginemos que la variable aleatoria que sigue este comportamiento, ¿sí? ¿Ya? Podríamos definirla como insesgada respecto a su promedio si es que no existe una tendencia de los puntos negros en una dirección hacia arriba del promedio o en otra dirección hacia abajo del promedio. ¿Ya? En este caso, esto sería un comportamiento insesgado de la variable X respecto a su promedio. Aquí está el promedio, entonces decimos que, mira, las distancias que hay hacia arriba y hacia abajo son equivalentes, hay tanto distancia hacia arriba como distancia hacia abajo. Básicamente ahí podríamos decir que existe un comportamiento insesgado, ¿ya? Porque no tiene una tendencia, no hay ni una tendencia hacia arriba del promedio ni una tendencia hacia abajo del promedio. Pero si estuviésemos trabajando con la variable Y ahora, ¿ya? Que en vez de ser los puntos negros van a ser los puntos azules, vamos a ponerlo así, por ejemplo, y tienen esta forma, por ejemplo, donde yo sé que el promedio de estos datos está, por ejemplo, acá, de la línea del promedio. Y estos datos sí tienen una tendencia, porque yo sé que en un principio estos datos son más pequeños, pero estos datos comienzan a ser cada vez más parecidos al promedio y luego estos datos son cada vez más grandes. Tiene una tendencia, tiene un comportamiento, no es completamente aleatorio. Hay algo que está generando un cambio en Y en función del tiempo que genera un comportamiento que no es insesgado, sino que es con por ejemplo, una pendiente distinta de cero. Entonces, como tiene una pendiente distinta de cero, existe algo probablemente que está haciendo que esto cambie y nosotros podríamos decir que tiene un sesgo hacia el aumento de la variable Y con respecto al tiempo. ¿Okay? Y puede ser una tendencia lineal, puede ser una tendencia cuadrática, etc. Pero básicamente entendemos sesgo como un sinónimo de tendencia y tendencia como una forma de presentárselos, que se van presentando los datos, que puede ser descrita, por ejemplo, mediante una ecuación. ¿Sí? Podríamos decir una ecuación lineal, por ejemplo, o cuadrática. En cambio, un comportamiento como el de los puntos X, básicamente no, porque pueden ser tanto positivos como negativos, entonces yo asumo que no tienen una tendencia clara hacia irse hacia arriba o hacia abajo. Entonces puedo decir que estos datos son insesgados. ¿Ya? Y si yo tomo estos datos que están acá, ¿sí? Y estos datos que están en del X, y genero un histograma, este histograma va a ser así, con respecto a un promedio. ¿Ya? Entonces, básicamente, un comportamiento insesgado de los datos es equivalente a un histograma que tiene una forma así como de campana. ¿Okay? Y un comportamiento sesgado de los datos, como el que ustedes ven, como el que puedes ver acá, podría tener un comportamiento distinto. De hecho, tiene un comportamiento distinto. Por ejemplo, la frecuencia de estos datos podría ser algo como algo más como plano, por ejemplo, porque tengo datos que van subiendo en el tiempo. O, por ejemplo, podríamos tener otro comportamiento sesgado,
del tipo, por ejemplo, aquí está el promedio de los datos nuevamente Y, voy a ponerlos en azul también, y tengo, por ejemplo, estos datos que están acá y unos pocos que están acá. El promedio también está acá, pero claramente hay una tendencia. Porque tengo datos que son muy chicos y datos que son muy grandes, pero sí se observa que después de un determinado evento que desconozco, se generó un cambio en cómo se están presentando los datos, un cambio en los datos, y por lo tanto podemos decir que hay una tendencia, algo que hizo que esto se modificó. Entonces podemos decir que son sesgados estos datos. ¿Sí? Y como los puedo ver en un histograma, bueno, quizás, por ejemplo, sí, para que quede promedio tiene que haber menos datos acá porque están más lejos del valor promedio, para que sea el centro de masa. Por ejemplo, esos datos que están ahí. Entonces yo podría decir que el histograma de esto van a ser muchos datos que van a estar acá, y luego poquitos datos que están acá, pero que se van alargando a medida que avanza el eje Y. Entonces, este comportamiento como de campana hacia la derecha es un comportamiento sesgado hacia la derecha. Y lo mismo es que lo pongo hacia la izquierda. Entonces, en resumen, sesgo es equivalente a tendencia, insesgado implica que no hay tendencia, que no hay una relación que pueda atribuirse el cambio en la variable X que estoy midiendo. ¿Ya? ¿Más o menos? Ya, profe. Perfecto, gracias. Ya. Bueno, si tienen otras dudas, me lo preguntan, y si es que no les queda claro, me lo vuelven a preguntar, y si es que no puedo responderles, les responderé por correo. Dígame. Pero cuando usted dibujó esa distribución de datos insesgados, ¿va a ser simétrico siempre? Se supone que el histograma que se obtiene con datos que son insesgados es simétrico. ¿Ya? Se supone. Porque igual la descripción del histograma depende mucho del número de clases que uno tiene, y una serie de elementos. Pero sí, es de esperar que un comportamiento insesgado implique tener una distribución de datos que es simétrico hacia la izquierda y hacia la derecha del promedio. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Ok, Profe, vamos a avanzar. Dígame. es que me quedó una duda en esto porque no sé si será Dígame. lo mismo decir que las fuentes de variabilidad tienen un comportamiento insesgado o que la variable es insesgada. No Son sé si hay equivalentes, alguna... de hecho. Sí, son equivalentes. Son equivalentes. Porque, mira, por ejemplo, las fuentes de variabilidad pueden tener un comportamiento sesgado en el sentido de que una de las fuentes de variabilidad podría estar ocasionando un sesgo en los resultados. Me explico. Imagínate que estos datos que estaba graficando, acá los voy a poner con estas flechas azul, fueron tomados en el tiempo, ¿ya? Y estos datos son tomados por una persona que muestre, imaginémonos por ejemplo que acá está la concentración de una determinada impureza, ¿ya? En la salida por ejemplo, la composición de coliformes fecales, ya a la salida de una planta de tratamiento de agua, o sea, la descarga del agua. Voy a poner acá está la planta de tratamiento de agua, PTA, planta de tratamiento de agua, acá está el flujo de salida. Entonces hay una persona que toma la muestra y analiza cuál es la composición de coliformes fecales, y eso es lo que ustedes ven en el eje Y y en el tiempo. ¿Ya? Entonces, esta persona toma datos todos los días, durante todo el tiempo, está muestreando. E imagínense que estos son los datos colectados durante un día completo, desde las 8 de la mañana hasta las, no sé, 17 horas, por ejemplo. Entonces, yo digo, ya, la planta de tratamiento de agua influye en muchos factores, por supuesto. La operación va a influir, por ejemplo, la materia prima, me refiero al agua que viene desde la comunidad, reactivos, una serie de elementos que están influyendo ahí. ¿Ya? Y está también la persona que está midiendo, el MS de la medición. ¿Ya? Entonces, y la medición y la mano de obra en este caso. Entonces, yo observo que a medida que va aumentando el tiempo, la concentración de los coliformes fecales va aumentando. O sea, hay una tendencia de la composición de la impureza respecto al tiempo. Entonces, la variable tiene un comportamiento sesgado, ¿ya? Pero ahora si yo analizo las fuentes de variabilidad,
yo podría decir, pero qué raro, porque la materia prima yo la homogeneicé, tengo un estanque de homogeneización y estuve sensando y se mantuvo más o menos constante la carga orgánica, por ejemplo. Ahí está la carga orgánica más o menos constante en función del tiempo. Y qué raro, porque de la operación yo analizo las variables y veo que se mantuvieron prácticamente constantes alrededor de un punto, oscilando, por supuesto. Entonces, ¿qué podría ser? Quizás una de las fuentes de variabilidad, esta persona que está midiendo, comenzó midiendo a las 8 de la mañana, con todas las energías del día, y a medida que fue avanzando, se fue cansando, por ejemplo, o haciendo su trabajo un poco más desprolijo, y lo que sucedió es que esta tendencia no es producto de un cambio en la operación, ni un cambio en la materia prima, sino más bien el comportamiento sesgado que tiene este personaje para tomar la data. Entonces, el comportamiento tendencioso es de la persona que produce, por lo tanto la fuente de variabilidad es sesgada, que produce un comportamiento sesgado en la respuesta. ¿Sí? ¿Ok? No sé si te... Sí, profe, gracias. Ya, super, gracias. Ya. Ok, espero que les haya quedado claro. Este es un tema súper interesante, los del sesgo en las variables y las fuentes de sesgo en la variabilidad, variabilidad del experimento y en las variables independientes. Y es súper importante, entonces, repasar la idea de experimento aleatorio y de procedimientos que se aplican para aplicar, perdón la redundancia, en el experimento aleatorio, ¿ya? Porque para evitar este comportamiento que ustedes observan en esta toma de datos que se observó, pero no debido a que hubo un cambio operacional y que tenemos que, sino más bien porque esta persona que está acá tiene una condición que va cambiando a lo largo de la toma de datos, por lo tanto, todos los datos no se obtuvieron en las mismas condiciones. ¿Ya? Entonces, para eso es súper importante lo del la revisión del procedimiento experimental, la revisión periódica y chequeo de cómo se está aplicando el procedimiento para tomar los datos, ¿ya? Porque puede evitar la presencia de sesgos que finalmente invalidan el análisis estadístico que tenemos que hacer, ¿ya? Ya miren, yo hoy día les tengo preparada una clase que su título es probabilidad, ¿ya? Vamos a aprender o vamos a definir entre todos y todas una probabilidad, una palabra probabilidad con un concepto unificado, ¿ya? Asumo que lo han escuchado muchas veces y la idea mía de este video es que ustedes comprendan el concepto de probabilidad y ojalá lleguemos a la parte de más o menos saber cómo se calcula. No vamos a calcularla hoy, pero saber cómo se hace. Y para lograr lo anterior vamos a revisar varios tópicos. Ya vamos a ir definiendo varios conceptos que son importantes. Vamos a partir con espacio muestral, después vamos a continuar con evento, muestra y población, que es muy importante. Finalmente vamos a llegar a esta palabra probabilidad, que es clave para este curso y su concepto es muy importante. Y a partir de eso vamos a intentar llegar a ver cómo se calcula. ¿Ya? Ok, vamos a partir con la primera definición que vamos a dar, y es una que, si ustedes leyeron los capítulos de lectura complementaria de las clases anteriores, aparece en el libro de Montgomery, y que se llama espacio muestral. Espacio muestral, ¿ya? El espacio muestral, el Montgomery lo define con una letra S, ¿ya? Se entiende como el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a poner algunos, esa es la definición y con ejemplos sale mucho mejor. Imaginémonos que lo que estamos haciendo es tomar la temperatura del agua que sale de un proceso. Agua. ¿Ya? La temperatura la estamos tomando el agua a presión atmosférica, ¿ya? Y el resultado del experimento, la variable dependiente, es la temperatura del agua. El espacio muestral para este experimento es una temperatura que va entre 0 y 100. ¿Por qué? Porque el resultado de mi experimento no puede ser menor que 0 porque es agua, ni puede ser mayor que 100 porque es agua. ¿Ok? Y todas las temperaturas que hay ahí adentro sería parte del espacio muestral. ¿Ya?
porque cualquier temperatura que yo tome va a estar en este intervalo. Ahora, imaginémonos que el experimento consiste en tomar la temperatura y compararla con una temperatura límite, por ejemplo, 30 grados Celsius. Y sabemos que si la temperatura está por debajo de 30 grados Celsius, el proceso está ok. Y si la temperatura está por sobre los 30 grados Celsius, está no ok. En este caso, el espacio muestral del experimento sería ok o no ok, porque no hay otra clasificación que yo pueda dar para la temperatura. ¿Ok? Entonces, un espacio muestral va a ser el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento, o sea, todas las salidas que puedo esperar de un determinado experimento. Dependiendo de la salida del experimento, el espacio muestral puede ser continuo, por ejemplo, los valores de X que son mayores que 0. Por ejemplo, los valores de la temperatura que van entre 0 y 100. Por ejemplo, una fracción mágica que va entre 0 y 1. O también, ahí estaría, por ejemplo, fracción mágica entre 0 y 1. O también pueden ser discretos. Por ejemplo, bajo, medio, alto, por ejemplo, proceso ok o proceso no ok, ¿ok? Porque no hay otros resultados de este experimento. Este es lo primero. Luego, del espacio muestral, vamos a decir, por ejemplo, que acá tenemos el espacio muestral S, que va a ser, vamos a poner dos ejemplos, la temperatura que se mueve entre 0 y 100, para que sea continuo, ¿ya? Y el proceso que está entre ok o no ok, ¿ya? Un espacio muestral continuo y un espacio muestral discreto. A partir de este espacio muestral, yo puedo identificar subconjuntos de interés a los cuales les voy a llamar eventos. ¿Ya? Y básicamente los subconjuntos de interés industrial, interés del experimento. Por ejemplo, estoy interesado en identificar las temperaturas que salen de la planta de tratamiento de agua que estén en un límite peligroso para el proceso. Como ya había dicho que el proceso, el límite era 30, el límite peligroso, por ejemplo, podría decir que un evento va a ser definido como la temperatura cuando ésta está entre 25 y 30 grados Celsius. Ahí sería un evento porque es un subconjunto del espacio muestral, ya es un pedacito de este espacio muestral, tomo un elemento que es el que me interesa, y ese lo defino porque voy a partir de esta definición, calcular elementos que son importantes. ¿Y por qué lo definí de esa forma? Porque el proceso necesita que defina este evento, ¿ya? Porque es importante industrialmente, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, de un espacio muestral discreto, podría yo estar interesado en el evento cuando el proceso está bien. Entonces podría decir que otro evento, ahora para el espacio discreto, podría ser cuando el proceso está ok. ¿Por qué es un espacio muestral? ¿Por qué es un evento? Porque es un subconjunto de un espacio muestral. Eso quiere decir que básicamente este evento lo puedo encontrar dentro del espacio muestral, ¿okay? Un subconjunto de él. Entonces vamos a hacer un diagrama. Entonces podríamos decir, no sé si ustedes se acuerdan de estos diagramas de conjuntos y eso, yo podría definir que este pelota que está acá, este globo que está acá, es el lugar donde está el espacio muestral, y entonces elementos dentro de él podrían ser eventos. Podría ser evento 1, 2, 3, incluso podrían ser eventos que consideren otros eventos. Por ejemplo, en vez de definir que la temperatura está entre 25 y 30, quizás el evento que me interesa es cuando el proceso está en peligro, pero no solo peligro por temperaturas altas, quizás también por temperaturas bajas. Entonces yo podría decir que el evento es cuando la temperatura está entre estos dos valores o cuando está entre los valores bajos, por ejemplo, entre 0 grados y 5 grados, porque ahí también es complicado. Y esto también sería un evento, porque es
una unión de dos eventos, y también podría definir otro evento que es la temperatura que está entre 20 y 30 grados, y ahí sería un evento que tiene intersectado otro evento que yo definí. ¿Ya? Básicamente, en palabras sencillas, vamos a decir que el espacio muestral es algo así como el conjunto universo para nuestra variable dependiente. Y un evento se define como subconjuntos de este conjunto grande. ¿Ok? ¿Por qué es interesante definir eventos? Un evento puede ser importante, como dice acá, tanto por su definición como por los estadígrafos particulares. ¿Ya? En el caso del ejemplo que yo les daba, de la temperatura, el evento que definí era importante porque era peligroso para el proceso. Pero también yo podría definir un evento, en este caso lo que les muestro en este histograma, es el rango de edades, ¿sí? ¿Una pregunta? No. Ya. Lo que le aparece en este histograma, en el eje X, corresponde al rango de edades de las personas infectadas por COVID, ya que era este ejemplo que les da en el video complementario de la clase pasada. Y quizás lo que yo estoy interesado es no solamente la definición del evento, no solamente es decir que entre 5 y 9, entre 10 y 14, entre 5 y 19, quizás estoy interesado en identificar estadígrafos particulares de este evento. Porque claro, si todos estos datos obtenidos de un experimento tienen estadígrafos, tienen promedio, tienen desviación estándar, varianza, tienen mediana, quizás me interesa calcular estadígrafos de subconjuntos de la población. Por ejemplo, estoy interesado en calcular la edad promedio de aquel evento que tiene mayor frecuencia de ocurrencia. Entonces veo y digo, mira, la edad promedio corresponde a 32 años. Ah, mira, calculé un estadígrafo dentro de un evento. Y no solamente calculé el estadígrafo, sino que me interesó la frecuencia de ese evento. ¿Ok? Entonces decimos, dentro de un espacio muestral yo puedo sacar un conjunto pequeñito, un subconjunto que lo voy a llamar evento, y este evento a su vez tiene asociados estadígrafos. Dentro de estos estadígrafos, uno que es muy importante corresponde a la frecuencia, porque me permite identificar aspectos relevantes para un determinado proceso o para un determinado, en este caso, muestra de una población que está contagiada. ¿Ok? Ahora, siguiendo. Tenemos entonces, voy a poner acá, espacio muestral, tenemos evento. Ahora vamos a hablar de dos conceptos más. Población y muestra. Ya, vamos a dar la definición y les voy a dar un ejemplo con unos datos que estaba buscando en internet ahora. Una población va a ser o va a representar a toda la información que se pueda obtener desde un experimento. Toda, absolutamente toda. ¿Ya? Toda. Voy a poner toda. ¿Ya? ¿Y qué características tiene asociado esta población? Que como es toda la información que yo puedo recabar desde un experimento, tenemos lo mejor de los escenarios, porque tenemos la información total del experimento, porque no puedo recabar más información, porque si defino que tengo una población, entonces tengo todos los posibles experimentos que puedo realizar en la vida. Y como tengo todos los experimentos que puedo realizar, tiene un tamaño muy grande. Tiene muchos datos, muchos datos. Y por supuesto está asociado entonces a muchas lucas también. Pero claro, hay un trade-off, un compromiso entre información, por un lado, pero la información implica aumento en costos. ¿Ya? Entonces, una población, un conjunto muy grande de datos, que son, ese conjunto de datos es todos los datos que puedo sacar de un experimento, no puedo sacar más datos de un experimento, mientras que, al igual que la relación que hay entre espacio muestral y evento, una muestra es un subconjunto de una población. ¿Ya? Entonces, en vez de tomar todos los experimentos, en vez de hacer todos los experimentos, yo hago un conjunto menor de experimentos, un número de experimentos menor. Y entonces, como es un número de experimentos menor, no es una población
y por lo tanto no puedo clasificar los datos obtenidos como datos de una población, porque no tengo todos los datos, y por lo tanto digo que es una muestra de esa población. ¿Ya? ¿Qué característica tiene la muestra? Que como no tengo todos los datos, solamente me entrega información parcial respecto al proceso, porque no tengo todos los posibles, no tengo todos los experimentos. Pero a la vez es un conjunto que es pequeño y de hecho es finito. ¿Ya? Entonces, antes de avanzar y de aplicarlo a la ingeniería química, quiero compartir con ustedes mi pantalla. Un momento, por favor. Quiero compartir con ustedes mi pantalla y quiero mostrarles, quizás con un ejemplo a que me refiero con evento y población. O sea, población y muestra. Entonces, seguro que ustedes escucharon hablar de el censo. Seguro que les tocó responder un censo, o fueron censistas, o sus padres, o sus hermanos, hermanas, lo que sea, fueron censistas. Y básicamente uno puede entender el censo como un proceso, un experimento que lo que hace es recabar información de toda la población chilena. Distinto tipo de información. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, el experimento consiste en medir distintos aspectos de cada uno de los individuos de la población. Por ejemplo, yo puse acá ¿cómo se llama esto? Personas que se declaran religiosas. ¿Ya? Del censo, por ejemplo, acá está de 2012. Y dice básicamente esto, que de acuerdo a la información que se tiene de 2012, que es una información poblacional, porque el censo se aplica a todas las personas, podemos discutir acerca de si es creíble los resultados del censo o no, pero asumamos que sí. Sabemos que no es así, pero asumamos que sí. Sabemos que de los 17 millones de personas que hay en Chile, un 67,4% de ellos son católicos. ¿Ya? Y ese es un dato que no tiene incerteza, porque le preguntamos a todos. ¿Ya? Entonces, la información que obtenemos de datos que son poblacionales es información completa. Y fíjense que en 2012 tenemos 67,4% de católicos. Fíjense entonces que de todas las personas que hay, para una población definimos un evento que es católico y a esas personas le calculamos su frecuencia, su porcentaje, que es 67,4%. Eso quiere decir que, de acuerdo a estos datos, si en 2012 yo hubiese ido y le hubiese preguntado a 100 personas si son católicos, el 67 de personas me dirían que sí, o un número cercano. Quizás no son 67, quizás son 60, quizás son 40. Pero si en vez de preguntarle a 100, le pregunto a 1000, quizás son 500 o 600. Y si le pregunto a 10.000, quizás son 6.700. Y si le pregunto 1.000.000, quizás son 670.000. ¿Ya? Y fíjense lo que dice acá. Si le pregunto a un número menor, no necesariamente voy a obtener la misma frecuencia de la población. Pero a medida que aumento el tamaño de esa muestra que estoy obteniendo desde la población chilena, me acerco al dato poblacional. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que las muestras son estimadores de una población y si la muestra aumenta en tamaño, se parece a una población, por lo tanto, la información que obtengo de ella se parece a la información que obtengo de una población. Y fíjense, por ejemplo, la encuesta que hace la Católica en el año 2017 sobre lo mismo, sobre las personas que son católicas, y dice que en 2017 un 59% de los chilenos se declara católico. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿y por qué no mejor no hacemos porque si es importante esta variable católico o no católico, quizás podríamos hacer un análisis poblacional, pero es súper caro, porque tendríamos que preguntarle a toda la gente. Entonces, ¿qué hacemos? Como no podemos hacer un experimento para obtener todos los datos de la población, hacemos experimentos muestrales que buscan preguntarle a un subconjunto de las personas que les preguntaron en el censo si son católicas o no. ¿Ya? Y uno dice, mira, este es un 59%, se parece al 67%, pero no mucho.
Entonces la pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué se parece, pero no mucho? ¿Será que ahora hay menos personas que son católicas? ¿O será que las personas que son católicas no fueron muestreadas de manera adecuada? Porque el procedimiento no fue el adecuado. Y por lo tanto, la información que tengo de esta muestra no es representativa de la población. Entonces, me voy, por ejemplo, a la definición de cómo se hizo este experimento, que en sociología es como la parte de metodología de las encuestas, y veo, por ejemplo, que la encuesta nacional bicentenario es un estudio de tipo cuantitativo probabilístico realizado mediante entrevistas personales. Ah, entonces le preguntaron a cada una de ellas. O sea que no importa si la persona tiene o no tiene teléfono. Vale. Entonces, estoy, se supone, muestreando a personas con y sin teléfono. Sigo. Cara a cara. Ok, entonces son personas que yo le pregunté y no se repitió. Perfecto. En distintos hogares de nuestro país. Ahí quizás hay algo que no me queda muy claro, porque si dice en distintos hogares de nuestro país, quizás le preguntaron a las personas de Las Condes o de La Pintana solamente. El universo de estudio está constituido por hombres y mujeres, ok, no está entonces la variable género que pudiese generar una diferencia, un sesgo en mi respuesta de 18 años y más de todos los niveles socioeconómicos. Entonces yo digo, ah, mira, está la religión depende de nivel socioeconómico, por supuesto. ¿De qué más depende? Depende de género, quizás sí, quizás hombres y mujeres son más o menos católicos. Entonces estoy muestreando, aleatorizando la variable género, aleatorizando la variable socioeconómica, aleatorizando la variable teléfono o no teléfono. Por lo tanto, yo podría decir, si estas son las variables independientes más importantes para definir si soy católico o no, podría decir que los datos obtenidos de este estudio muestral son representativos de la población de 2017. Y aun cuando fueron 2.000 personas, estas 2.000 personas, al estar bien muestreadas, representan un valor de la variable que estoy estudiando como si esto lo hubiese hecho con los 17 millones de personas. Por eso es tan importante el procedimiento experimental, por eso es tan importante identificar las fuentes de sesgo para poder entonces decir de manera taxativa que este 59% representa a la realidad poblacional, aun cuando lo obtuve con un número mucho más pequeño que el de la población. Pero claro, cuando yo hago este análisis, tengo un elemento que puede ser contradictorio quizás, o en contra, que es que no tengo un 100% de confianza con respecto a los datos poblacionales. Y es lógico, porque no tuve los datos poblacionales, pero tengo un 95% de confianza, que es un número que se parece bastante a ese 100%, pero con una cantidad de personas que es muchísimo menor que el total de datos. ¿Ya? Antes de continuar, ¿tienen preguntas? Profe, Dígame. entonces cuando la población está más acotada, ¿se genera mayor sesgo o no? No, una población es el conjunto de experimentos el conjunto de datos totales que yo puedo sacar de un proceso, que es lo mismo a todos los experimentos que puedo hacer. Si yo tengo un proceso que es las personas que están que hay en Chile, yo puedo hacer 17 millones de experimentos, no puedo hacer más, porque si no empezaría a repetirme las personas. ¿Okay? Entonces, esa es la población, punto, eso es. Ahora, una muestra es un subconjunto de ellos, de esta población, perdón, y si es que yo selecciono un subconjunto de manera no aleatoria, o sea, no identificando y aleatorizando las variables que pueden influir en mi respuesta, puedo tener un resultado sesgado en relación a lo que obtendría si es que hubiese hecho la pregunta a una población. ¿Ya? Pero no tiene que ver con, por ejemplo, el tamaño. O sea, por supuesto, si es que el tamaño de la muestra es cada vez más pequeño, tengo más posibilidades de tener un sesgo, porque quizás le pregunté a un subconjunto de hombres que solamente viven en la comuna de La Reina, porque no me alcanzó para ir a otros lados. Por lo tanto, tengo no tantas personas. Y efectivamente ahí yo podría generar un sesgo en mi respuesta.
¿ya? Pero básicamente el sesgo tiene que ver con la metodología con la cual yo hago el experimento. Ya, profe. Catherine, ¿te Gracias. queda claro? Sí, Ya. gracias. Ya, entonces por eso es tan importante entonces que, y un dato súper clave, entender que, voy a compartir una hora, voy a volver a la PPT, voy a compartir, es un dato súper importante la metodología en la cual se toman los datos muestrales. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con una población chilena, por ejemplo, que estamos sacando información, la población es finita, es alta, es súper alta. Son 17 millones de habitantes. 17 por el lado, 6 millones de personas. Es harto, pero es finita. Pero cuando yo tengo un experimento, imagínense ustedes que mi experimento consiste en planta de tratamiento de agua nuevamente, salida del flujo hacia el efluente, hacia la corriente en la cual estoy descargando el efluente de la planta y estoy midiendo la temperatura. Entonces, para este caso, la población es un concepto solamente, porque yo puedo medir una vez, puedo medir 2 veces, puedo medir 10 veces, puedo medir 100, 1000, 1.000.000, infinitas veces. Y nunca voy a llegar a un número que me permita decir esto es poblacional. Me voy a acercar mucho, pero como el experimento lo puedo repetir tantas veces como yo quiera en el tiempo, entonces, para estos casos, la población es un concepto ya que es infinita. Porque puedo agregar siempre más mediciones y por lo tanto nunca voy a tener la población, porque nunca voy a poder tener todas las mediciones. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante toda esta definición? Porque aspectos infinitos implican infinitos recursos, los cuales no tenemos. Por lo tanto, para nuestros experimentos siempre vamos a trabajar con muestras. Y nosotros queremos trabajar con muestras, pero queremos que los resultados obtenidos desde esta muestra sean muy representativos de la población. ¿Por qué tiene que ser muy representativo de la población? Porque de lo contrario, yo podría dar una recomendación a partir de esta muestra, tal que la persona que toma mi recomendación va a hacer el experimento y resulta que hizo el experimento y mi recomendación no es adecuada. Por ejemplo, dice, mira, ¿sabes qué? Yo, a partir de todos los datos que saqué, te puedo asegurar, a partir de los datos muestrales, que la temperatura se encuentra entre 15 y 18 grados Celsius. Yo podría decir eso después de todos los datos que saqué, porque no tengo ningún dato que se escape por abajo de 15 y se escape por abajo de 18 grados Celsius. Y resulta que dicen, ah, bacán, súper. ¿Por qué? Porque vamos ahora a llamar a la autoridad de salud para que hagan las mediciones correspondientes de medio ambiente y esta persona va, mide, por ejemplo, la plata en tratamiento de agua, va a la persona de medio ambiente, con una persona distinta, ahora tiene un sombrero, y mide esto y resulta que cuando midió, me pareció que la temperatura era 30. Entonces, pero ¿cómo? Si yo tenía todos los datos entre 15 y 18. Y ahí hay dos posibilidades. O los datos fueron mal muestreados, una posibilidad, o este 30 está dentro de la incerteza que se genera porque no estoy considerando todos los datos de la población. ¿Ya? Pero en el primer caso, si los datos están mal muestreados, si yo dije, mira, como yo sé que tiene que estar entre 15 y 18, voy a medir la temperatura solamente a las 9 de la mañana para asegurarme que esto sea así, entonces hay más probabilidades, es más la posibilidad de que esto pase. Que si yo llegué a esta conclusión, habiendo medido a distintas horas del día, con distintas condiciones operacionales, y estoy entonces bajo distintos escenarios, yo sé que la temperatura está entre 15 y 18. Si la persona mide esto y le da 30, es por la incerteza debido a que nunca tengo datos poblacionales. ¿Ya? Entonces, para evitar que esto pase y que nos saquen las multas correspondientes, lo que tenemos que hacer es implementar un procedimiento de muestreo que sea adecuado. Y para eso, ¿de qué nos acordamos? De que las variables hay que bloquear las que tenemos que bloquear, hay que controlar las que controlamos y hay que aleatorizar las que no podemos controlar ni bloquear.
En el caso, por ejemplo, de la muestra que saca la Universidad Católica en su estudio, género, edad, condición socioeconómica, la tiene que aleatorizar, porque estoy haciendo un análisis de toda la población. Por lo tanto, las personas que muestreo tienen que ser de todos los géneros posibles, tienen que tener todas las edades posibles y tienen que tener todas las aspectos socioeconómicos posibles. Porque de lo contrario, estaría midiendo a un subconjunto sesgado de la población. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener muestras. Ok. Entonces, dígame, Nicolás. Y en el caso de del estudio de la Universidad Católica, ¿cuáles serían las variables? Porque variable bloqueada podría ser, no sé, la persona que hace el censo y también que no influye si tienen teléfono o no, porque lo están como bloqueando, que sí o sí le van a preguntar cara a cara. Mira, Pero hay variables controladas. En este caso, Nicolás, la variable controlada es que le están preguntando a gente de Chile, básicamente. Porque no puedo, por ejemplo, bloquear la variable teléfono, en el sentido de preguntarle a una persona si tiene teléfono o a otra persona si tiene teléfono. O sea, perdón, elegir un subconjunto de ellas que solamente tenga teléfono, ¿okay? Porque eso sería bloquear la variable teléfono, que todas las personas tienen teléfono o todas las personas no tienen teléfono. Ahí estoy bloqueando esa variable, ¿okay? Pero no puedo hacerlo porque esa variable afecta a mi respuesta. Porque voy a tener respuestas distintas si es que tienen teléfono, si es que no tienen teléfono, porque está asociado con la condición socioeconómica. Entonces, lo que hago es aleatorizarla. ¿Y cómo lo hago? Le pregunto a personas tanto que tienen teléfono como que no tienen teléfono. ¿Y cómo lo hago para eso? En este caso, la metodología es cara a cara. Y al ser cara a cara, me evito el bloquear la variable teléfono porque eso implicaría respuestas sesgadas. Por ejemplo, no sé si han escuchado la encuesta esta que aparece de espacio, no sé si es espacio público, mira, no me acuerdo, creo que es la academia, que es la que sale todas las semanas, que es como de la aprobación del presidente y todo. Esa encuesta es telefónica. Entonces detalla todo el resto de las personas que no tienen teléfono o que no pueden contestar al teléfono porque están trabajando, quizás, fuera. Entonces, ese muestreo es sesgado, porque representa no la realidad de toda nuestra población, sino que la realidad de nuestra población que cumple la característica de tener teléfono y responder una encuesta. ¿Sí? Y la idea de ese caso es como no hay que bloquearlo, sino que hay que aleatorizarlo. Pero le estamos preguntando a personas de Chile, no personas de Argentina. Entonces bloqueamos la variable país, por ejemplo. O bloqueamos la variable edad mínima. No le vamos a preguntar a personas menores de 18 años porque el análisis se hace personas de 18 en adelante. ¿Ya? Pero, ¿y las variables controladas cuáles serían en ese En este caso no hay. En este caso no hay porque es una encuesta, es un estudio que es en retrospectiva, perdón, observacional, que yo genero una campaña de medición, pero no hago una modificación deliberada en mi proceso. Okay. Pero en un experimento, por ejemplo, como el de la planta de tratamiento de agua, quizás estoy interesado en evaluar cómo afecta a la temperatura de salida quizás un determinado reactivo. Entonces ahí lo que estoy es otro experimento que tiene otro propósito, que en vez de identificar que la temperatura está en un determinado rango de interés, mi experimento se trata de evaluar qué efecto tiene el reactivo en la temperatura. Y en este caso, la variable reactivo sería la variable controlada. Claro. ¿Ya? Gracias. Ya, entonces, aquí voy con esta muestra, población, evento y todo. Entonces, imaginémonos el caso de un experimento, ¿ya?, cuyas fuentes de variabilidad son insesgadas. ¿Ya? Eso quiere decir que se puede obtener esto, ojalá, si es que hacemos el experimento bien, bloqueando lo que podemos bloquear, aleatorizando lo que no podemos bloquear y controlando lo que tenemos que controlar. O sea, ojalá todas las variables independientes fijas. Las que no son fijas, que no tengan una tendencia clara, que la persona que está midiendo no incluye el cansancio, ¿ya? Que a eso se refiere. Entonces, nosotros si estamos midiendo, por ejemplo, la temperatura, ¿ya? Entonces tendríamos acá el tiempo, o el número de mediciones, que es proporcional al final, como la temperatura acá. Entonces, comenzaríamos a medir, y si es que todas las variables independientes se mantienen
constantes, bloqueadas, y el resto están aleatorizadas y no están sesgadas, yo les decía que debiésemos tener un comportamiento como este. Más o menos disperso, pero como este. ¿Cómo es como este? Una dispersión que está alrededor de un punto medio que es el promedio. Pamela, cuéntame. Profe, es que me generó una duda. Lo que pasa es que se supone que cuando la variable es insesgada, no tiene tendencia. No tiene una tendencia, pero a mí en un Dime. pero a mí en un experimento como que no me conviene eso, o sea, me conviene buscar una tendencia, ¿no? Claro, pero si es que mi experimento... Mira, voy a dejar tu pregunta aquí un momento y te la voy a contestar de inmediato. ¿Ya? Lo tengo en la cabeza y voy a terminar de desarrollar esta idea y de inmediato te voy a contestar. ¿Ya? Yeah. Imaginémonos que estamos trabajando con esta planta de tratamiento de agua, como habíamos dicho, y lo que queremos evaluar es el efecto que tiene un reactivo en la temperatura. ¿Ya? Entonces vamos a disponer de dos posibles reactivos, reactivo 1 y reactivo 2. Y lo que yo quiero es evaluar si es que mi elección entre esos dos reactivos genera un cambio en mi temperatura. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer eso, yo primero tendría que planificar un experimento que me permitiera medir la temperatura con un reactivo fijo, por ejemplo, con el reactivo 1. Le voy a poner temperatura obtenida con el reactivo 1. Y luego tendría que hacer lo mismo, desarrollar otros experimentos, medir otras cosas, pero ahora una temperatura obtenida con el reactivo 2. ¿Sí? Y me interesaría evaluar si es que existen diferencias entre ellas o no, si es que son distintas o no. Pero para evaluar si es que son distintas, esto es debido a la elección del reactivo, yo me tendría que asegurar que la temperatura 1 fuese obtenida con el reactivo 1 y con el resto de las variables independientes que afectan a mi respuesta fija. Por ejemplo, el operario. Por ejemplo, la máquina. Por ejemplo, el material. Y aquello que no puedo fijar, porque la naturaleza de mi experimento no me lo permite hacer, yo tendría que asegurarme de que fuese aleatorizado. Te voy a explicar de inmediato a qué se refiere aleatorizado. ¿Ya? Entonces, digamos que por un momento que tengo fijo el operario, que tengo fija la máquina y tengo fija el material, y entonces estos datos que ustedes ven en rojo representan T1. ¿Ya? Necesito que cierren sus micrófonos que entran por el... Gracias. Ya. Imagínense entonces que estamos en esta temperatura T1, representa todos los datos obtenidos con este reactivo 1 y el resto de las variables fijas. ¿Ya? Si todas las variables son insesgadas, no generan tendencia, entonces es de esperar que yo tenga un comportamiento como este, ya que está, la variable temperatura está oscilando alrededor de un punto central que lo voy a llamar promedio, porque es el centro de masa de todos los datos. ¿Ya? Ahora, yo les había comentado en el video pasado que uno podría definir que la temperatura depende de muchos factores y como todos los factores están fijos, entonces, si yo mantengo todos los factores fijos, yo debiese tener una única temperatura, que la voy a llamar, por ejemplo, tau. Esa sería la temperatura que yo debiese obtener si es que todo el resto de los factores están fijos. Pero resulta que lo que obtengo no es eso, lo que obtengo es una temperatura 1 en cada experimento I, que son distintos. ¿Por qué es eso? Voy a poner acá tau 1, de hecho. ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué son distintos? Porque hay una fuente de variabilidad que se llama error de experimentación que afecta a cada experimento. Pero al ser este error de experimentación, a ver si lo podemos poner en igual, al ser este error de experimentación insesgado, básicamente lo que estamos diciendo es que a veces la temperatura va a estar por sobre el tau, que es la variable real, la que a mí me gustaría conocer, y a veces va a estar bajo el tau. A veces va a sumarlo, a veces va a restarlo.
va a tener entonces un comportamiento que va a oscilar el error, que va a estar el tiempo, ahora voy a poner el error solamente acá, con un 0 ojalá, y con valores que van a ser distribuidos de manera no tendenciosa alrededor de este 0. Y como están distribuidos alrededor del 0, yo puedo decir que si es que mi experimento está bien planteado y no hay fuentes de sesgo, el error tiene media 0. ¿Ok? Ahora, continuamos avanzando. Imaginémonos ahora que yo repito este experimento, todavía no ha pasado, no he cambiado de reactivo, ¿ya? Sigo con el reactivo 1 y repito este experimento infinitas veces. N tiende a infinito. Entonces tengo infinitos datos. O sea, voy a tener el dato del experimento 1, 2, 1000, 1.000.000, infinito. Todos los datos, infinitos datos. ¿Ya? Y lo que voy a hacer ahora es que voy a sacar el promedio. Ya, y voy a decir ya, para que los puristas matemáticos no nos reten, vamos a decir que voy a llegar a un número n que es gigante, para que no sea infinito. ¿Ya? Y entonces con estos n datos infinitamente grandes, voy a sacar un promedio. Y voy a decir sumatoria desde el experimento 1 hasta el experimento muy grande, muchos experimentos, de los TI obtenidos. Y voy a sacar el promedio, así que voy a ir por un número de datos. Entonces, si yo calculo el promedio y me doy como válido esta idea de que la temperatura que estoy midiendo es realmente una temperatura que yo debiese obtener siempre porque siempre mantuve todo constante, más lo que tiene que ver con lo propio de la experimentación, el error experimental, entonces esta sumatoria, esta definición de promedio que ustedes ven arriba, sería también igual a la sumatoria desde 1 hasta n, de i igual 1 a n, de tau 1, más 1 hasta n, sumatoria desde i igual 1 hasta n del error. ¿No? Entonces noten que como yo tengo infinitos experimentos, un número gigante, las posibilidades de encontrarme con más datos arriba del 0 del error de experimentación y datos que están por abajo del 0 son nulas. Por lo tanto, yo puedo decir que la suma de todas estas rayitas son 0. Puesto que tau es fijo, porque no cambió, porque siempre mantuve todas las variables constantes, puedo sacar de las sumatorias tau, y básicamente esto me queda como simplemente tau 1. Y esto va a ser igual al promedio de datos de la temperatura con 1. Entonces, noten que si yo tuviese infinitos datos, y a esos infinitos datos les saco el promedio, ese promedio representa la variable que está escondida detrás de todas estas errores experimentales. Por lo tanto, mientras más datos tenga, más información tengo de la variable real, más información puedo obtener y puedo descartar el error de experimentación, por ejemplo, calculando un promedio. Pero este es un promedio que fue obtenido con una población. ¿Ya? Entonces, el promedio poblacional representa, si es que mis datos están no sesgados, a la variable que a mí me gustaría conocer, pero que no puedo conocer porque tengo errores experimentales. ¿Ya? Dicho eso, voy a intentar ahora contestar rápidamente la pregunta que me hacían en relación a la variable controlada. Imaginémonos que hacemos exactamente lo mismo, todo igual, pero ahora con el segundo reactivo. Hago infinitos experimentos, una serie de cosas, y obtengo entonces lo mismo ahora, pero con el segundo reactivo. Voy a tener igual a tau 2, porque lo obtuve con infinitos experimentos. ¿Ya? Entonces, si es que tau 1 y tau 2 son distintos, entonces yo podría asumir, como tengo infinitos datos, que el tipo de reactivo afecta a mi variable dependiente, que es la respuesta. Porque son distintos. Porque tau 1 y tau 2 son distintos. Y si es que son iguales, yo podría decir, no, pues no afectan, porque no hay una diferencia, no hay un cambio en la variable que yo estoy midiendo. Entonces diría, no, no afecta. ¿Ya? Pero para hacer ese análisis, yo tengo un supuesto anterior.
y es el hecho de que si es que son distintos tau 1 y tau 2, imagínense que ya tenemos tau 1 y es distinto tau 2, la única forma de atribuir que esta diferencia es ocasionada por el cambio en reactivos es haberme asegurado que el resto de las variables se mantuvieron iguales para este conjunto de experimentos con el reactivo 1 que para este conjunto de experimentos con el reactivo 2. Y lo único que modifiqué era el reactivo. Y uno puede decir, ah, sí, bien, pero resulta que si haces infinitos experimentos, entonces necesitas, por ejemplo, infinita mano de obra, necesitas que la gente esté trabajando infinito tiempo y una persona se cansa. Sí, ok, eso es cierto. Entonces hagamos lo siguiente. Como no puedo bloquear a la persona que va a medir o a la persona que va a hacer el proceso, entonces voy a tomar a todos los operarios de la planta. Aquí está este operario, acá va a estar este segundo operario, acá va a estar este tercer operario, todos ellos. Y con una moneda le voy a decir, a usted le toca hacer este experimento. Luego, a usted le toca hacer este experimento, y así. Independientemente si estoy trabajando con el reactivo 1 o el reactivo 2. Entonces, en ese caso, no bloqueé la variable operador, por lo tanto, los experimentos se hicieron con distintos operadores, pero aleatoriamente seleccioné operarios para trabajar con el reactivo 1 y aleatoriamente seleccioné operarios para trabajar con el reactivo 2. Por lo tanto, si es que el operario tiene una influencia en la respuesta, la influencia se disuelve porque aleatoriamente elegí si iban a trabajar operarios con el reactivo 1 y con el reactivo 2. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de aleatorización. ¿Sí? No. Si tienen dudas, me vuelven a preguntar. Ok, vuelvo entonces a la parte de la muestra y la población, que era lo que me interesaba. Y lo que yo les comentaba era que al final, si tengo infinitos datos y mi experimento es insesgado, el promedio que obtengo con la población es igual a la variable que a mí me gustaría haber medido si es que no hubiese tenido errores de experimentación. Por lo tanto, los estadígrafos que yo defino para una población son excelentes estimadores de la posición. En este caso, vamos a definir que la posición de los datos y por lo tanto el valor real de los datos, si es que vienen de un experimento insesgado, y también de la dispersión de todos los datos, y también de la forma. Y entonces tenemos dos tipos de estadígrafos. Los estadígrafos, que son muestrales, y que son los que ustedes vieron en las PPTs anteriores, en las clases anteriores, promedio, varianza y desviación estándar muestral, que son con las que nosotros siempre vamos a trabajar porque siempre tenemos muestras, y están estos estadígrafos que son como etéreos, que son como un concepto, porque para nosotros la población tiene infinitos datos. Y el estadígrafo de posición se llama media, ¿ya? Y en el caso de la dispersión se llama varianza y desviación estándar poblacional. La diferencia entre el promedio y la media es el número de datos. ¿Ya? Número de datos chico, muestra, número de datos grande o infinitos, población. Y en el caso de la dispersión, la diferencia es en los grados de libertad. ¿Ya? Porque en el caso de la varianza, la distancia se hace con respecto a un promedio. Y hay una ecuación que define el promedio, pero ese promedio depende de los datos que yo obtengo desde una muestra. ¿Ya? Por lo tanto, esto es algo así como el promedio depende de los datos que obtuve. ¿Ya? Y por lo tanto, tengo que disminuir el número de grados de libertad porque el promedio es un dato calculado con los datos que obtuve. En cambio, la media, no. Porque la media, al igual como les explicaba acá, que sería el promedio poblacional, es un dato que está, que existe, que es. Por lo tanto, es un dato que yo debiese obtener
por supuesto con esta ecuación, pero es un dato que te lo entrega la física, que yo lo calculo de esa forma, pero que te lo entrega la física, que no depende del número de datos, porque estoy hablando de una población, es un dato que existe. Por lo tanto, no tengo pérdida de grados de libertad. Por lo tanto, las distancias son L, para el caso de la varianza poblacional. ¿Ya? Y por último, yo les hablaba de distintos estadígrafos, y hay uno que me interesa en particular, y que era el estadígrafo que daba cuenta de las formas. ¿Ya? Y yo les había dicho que una forma de calcular, de representar la forma, era mediante los histogramas y la frecuencia. ¿Ya? Y la frecuencia de un evento sería algo así como como una especie de medición de qué tan frecuente, qué tan recurrente es que pase algo. ¿Ya? O si es que pensamos, por ejemplo, el número de contagiados de COVID, ¿cuántas personas caen en un determinado rango etario respecto al total? ¿Ya? Yo les decía, por ejemplo, ya es un 2% de personas de que están entre 0 y 4 años. ¿Eso qué quiero decir? Para el caso de este muestral. Quiere decir que si hay 8.000 casos, yo sé, porque lo calculé, que un 2% de ellos son personas que tienen COVID y que están entre 0 y 4 años, o si es que, por ejemplo, yo fuera y me presentara frente a las 8.000 personas y a cada una de ellas les preguntara si tiene entre 0 y 4 años, solamente un 2% de ellas me dirían que sí. ¿Ya? Son dos cosas distintas, porque por un lado, calculé la frecuencia conociendo todos los datos, y en el otro lado, usé el concepto de frecuencia, indicando que el 2% de las personas a las cuales yo le preguntaría, me dirían que tienen entre 0 y 4 años. ¿Ya? Y entonces, si es que estos datos de frecuencia se obtienen con n datos que tienden a infinito, o sea, en una población, entonces ya no se llama frecuencia, sino que se llama probabilidad. ¿Ya? Entonces, promedio, media, varianza muestral, varianza poblacional, frecuencia, probabilidad. La probabilidad es una generalización, o es una forma de representar una generalización de la frecuencia cuando tengo una población. Y tenemos que hacer una definición formal, y al igual que la frecuencia que se define con respecto a un evento, la probabilidad también. ¿Ya? Entonces vamos a usar una definición que es clásica, que se llama definición frecuentista, y básicamente vamos a decir que la probabilidad de un evento se puede definir como una medida cuantitativa de su posibilidad de ocurrencia. ¿Ya? Por ejemplo, si es que conociéramos todos los casos de las personas que tienen COVID en Chile, si conociéramos la población, y yo defino el evento entre 0 y 4 años, ¿ya? Y me dice entonces, y yo sé, de alguna forma, porque vamos a aprender cómo se calculan las probabilidades en un momento, que la probabilidad de tener COVID y tener entre 0 y 4 años es de un 2%, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que si yo le pregunto a una persona que tiene COVID, es un 2% posible que me responda que tiene entre 0 y 4 años. ¿Ya? O, si yo le pregunto a todas las personas que tienen COVID, un 2% de ellas van a estar entre 0 y 4 años. Que esa es la relación de probabilidad que existe. Como es una medida cuantitativa, está relacionada con números, ¿ya? Y generalmente se expresa en tanto por uno o en tanto por 100. Y otra interpretación que se puede dar a la probabilidad es esta, que aparece más abajo, y dice que si se repite un experimento infinitas veces, porque estamos hablando de población, entonces la probabilidad del evento se entiende como qué tan frecuente es que ocurra ese evento. ¿Ya? O sea, básicamente, si ustedes tienen un dado de 6 caras, y ustedes, el experimento consiste en tirar el dado y medir la cara que está arriba, entonces, si yo defino que el evento 1 representa al valor 1 del dado, y yo tiro el dado infinitas veces, un 60% de las veces va a salir 1.
un sexto por ciento de las veces va a salir 2 y así. Lo que implica que si yo tiro el dado una vez, la posibilidad que salga 1 es un sexto. ¿Ya? ¿Sí? Y en el caso acá, por ejemplo, la selección de una unidad de un lote defectuoso, imagínense que ustedes tienen en un lote de producción, ustedes saben que hay 1000 unidades y de esas hay una que es defectuosa. ¿Ya? Entonces, si es que mi población tiene 1000 sujetos, la probabilidad de encontrar un elemento defectuoso es de 1 sobre 1000, porque hay un elemento defectuoso sobre el total de la población. ¿Qué quiere decir eso? También, que si yo defino un experimento que se trata de estos 1000 elementos, sacar uno y evaluar si es defectuoso o no, la posibilidad de encontrarme con ese defectuoso es de un 0,1%. Entonces, frecuencia y probabilidad son amigos, son generalizaciones. Frecuencia para muestra, probabilidad para poblaciones. ¿Ya? Y claro, la probabilidad, al igual que la frecuencia, tiene características, por ejemplo, en numérica, va entre 0 y 1. Entre 0 vamos a decir que algo es menos probable, menos frecuente, por lo tanto. Y si es que es más probable, va a estar más cercano a 1. ¿Qué cosas son interesantes también, o que son evidentes? Si mi espacio muestral de un experimento es S, la probabilidad de que mi medida de un experimento pertenezca a este espacio muestral es 1. Porque el espacio muestral es todas las posibles salidas de un experimento. Por lo tanto, si es que yo defino que el evento corresponde a todo el espacio muestral y yo me pregunto la probabilidad o la frecuencia cuando tengo poblaciones de que un dato pertenezca al espacio muestral es 1, porque siempre va a pertenecer. En contraparte, si es que yo defino un evento como un subconjunto del espacio muestral, la probabilidad de ese evento es menor que 1, si es que el subconjunto es estricto. ¿Ya? La probabilidad del evento es menor que 1, como aparece. ¿Ya? ¿Qué otras características podemos encontrar? Bueno, nuevamente, las probabilidades, al igual que las frecuencias, se determinan de acuerdo a los eventos. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que, imagínense ustedes que un experimento cualquiera tiene 4 eventos A, B, C y D, y yo sé, porque hice infinitos experimentos y saqué las frecuencias de ocurrencia del evento A, B, C y D es esta, que noten que la sumatoria de las probabilidades es 1, porque cada uno de ellos en su conjunto constituye el espacio muestral. Entonces, si yo, por ejemplo, defino el evento A y B, entonces la probabilidad de ocurrencia del evento A, que incluye las respuestas tipo A y las respuestas tipo B, es igual a la suma de estos dos, 0,1 y 0,4. O sea, 0,1 y 0,3, perdón, igual 0,4. Si es que yo defino, por ejemplo, el evento A complemento, que sería los que no son A y B, va a ser 0,5 más 0,1. O, yo diría 0,6. O 1 menos la probabilidad de A. Porque también es así. Y, por ejemplo, si es que también podemos determinar intersecciones. Imagínense, por ejemplo, que quiero la probabilidad de la intersección del evento A mayúscula, A y B, intersectado con el evento B, C y D. Entonces sería la probabilidad de A, la probabilidad de B. La probabilidad de B no la puedo sumar 2 veces, más la probabilidad de B y la probabilidad de D. Perdón, es una intersección, disculpen. Sería la probabilidad solamente de D, porque es el elemento que está intersectado. Disculpen. La probabilidad de la intersección de los eventos A y B sería igual a la probabilidad del elemento B, porque es el que está en intersección. Disculpen. Y en el caso de la unión, ahora sí, sería la probabilidad de A más B, C y D. ¿Ok? Porque hay un término que está ahí intersectado. Entonces,
evento se le puede definir una probabilidad, la probabilidad va entre 0 y 1, y como son eventos, los eventos son subconjuntos, se puede aplicar operadores de subconjuntos que tienen su equivalente en operadores de probabilidad. Uniones son sumas, intersecciones son probabilidades de los elementos que están intersectados. ¿Ya? Ya. Para hacerlo un poco más aplicable ahora. Generalmente necesitamos, bueno, y en el curso lo que vamos a hacer es que la probabilidad la vamos a calcular, ¿ya? Y la vamos a calcular respecto a un evento. Hay distintas formas de calcular probabilidades. Ecuaciones, tablas, gráficos, hay un largo etcétera, ¿ya? Y la única norma que tiene que cumplir el método que utilice para calcular las probabilidades es que represente la frecuencia cuando el n tiende a infinito, porque es el que da la probabilidad. ¿Ya? Eso es lo único que tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del dado, tenemos un dado de 6 caras que consiste, y el experimento consiste en lanzar el dado y anotar el valor de la cara superior. El espacio muestral sería X, que puede tener valores discretos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No puede tener más. La probabilidad del espacio muestral S es 1, porque no puede salir un dado con 7, ni un dado con 0. Y el evento I lo podemos definir como el valor de la cara superior igual a I. Por ejemplo, evento 1 sería cuando el dado da igual a 1. Y así sucesivamente. Entonces nosotros podríamos decir, la probabilidad del evento iésimo va a ser igual a 1 partido por 6. Una ecuación. O esto mismo lo podría representar así. Evento iésimo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá estaría la probabilidad y sería un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Y sería una representación de tabla. O lo podría representar como una gráfica, tendría el evento, que dependría de la probabilidad, y sería entonces un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Todas son válidas porque todas reflejan lo mismo, que es la frecuencia cuando el número de experimentos tiende a infinito. ¿Ok? Este tipo de distribución se llama distribuciones de probabilidad, y esto sería una distribución de probabilidad discreta, porque es para eventos discretos. ¿Ya? Entonces, la ecuación que calcula la probabilidad se llama distribución de probabilidad siempre y cuando estemos trabajando con variables discretas. ¿Ya? Y es una función. Por ejemplo, si tengo ahora, pongamos que en vez de tener 6 caras, tengo n caras. ¿Ok? Entonces, la probabilidad del evento iésimo va a ser 1 partido por n. Ahí estaría entonces, esta sería la función que permite calcular la probabilidad o distribución de probabilidad. ¿Ya? Y es una distribución de probabilidad que es uniforme porque todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrencia y básicamente cumple con las siguientes características. Cuando yo reemplazo el evento en la función, me entrega la probabilidad. Primera. Segunda, el valor que me entregue para todos los eventos que están dentro del espacio muestral solo puede estar entre 0 y 1. No hay probabilidades 1,5 ni probabilidades negativas. Y la tercera es que si yo sumo todos los eventos y no hay intersecciones entre la suma de las probabilidades correspondientes me tiene que dar 1. Esas son las distribuciones de probabilidad. Y como les digo, ecuación, tabla, gráfico. Todo cumple la misma característica. ¿Ya? Nosotros no vamos a trabajar con discretas, pero es importante que las conozcamos. ¿Ya? Y básicamente lo que tenemos que tener claro es que podemos definir también otra función. Tenemos la función de la distribución de probabilidad F, que recuerden, me entrega la probabilidad de que ocurra un evento. Y tenemos la distribución de probabilidad acumulada. ¿Ya? Y la distribución de probabilidad acumulada es básicamente lo que aparece acá. Imaginémonos que
estos eventos son numéricos, eventos, por ejemplo, del dado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está la probabilidad de cada uno de ellos, que es un sexto. Y ahora imagínense que en vez de calcular la probabilidad de un evento en particular, yo estoy interesado en calcular la probabilidad de que la cara sea, el valor de la cara sea menor o igual, por ejemplo, a 3. Entonces, yo sé que para eso tendría que sumar la probabilidad del evento 1, 2 y 3. Entonces, a esta función, que en este caso sería la sumatoria de estas otras probabilidades que ustedes ven acá, se denomina distribución de probabilidad acumulada, porque lo que hace es calcular la probabilidad del evento 3 más la del 2 más la del 1, y se parece mucho a un histograma acumulado. De hecho, la distribución de probabilidad se podría hacer como un análogo a aquella función que nos permite calcular la frecuencia relativa para eventos discretos, y la distribución de probabilidad acumulada es la que nos permite calcular la frecuencia acumulada para eventos, para un histograma. ¿Ya? Ok, entonces vamos a terminar acá. Mi idea era terminar la clase también con las continuas, pero como tenemos dudas y las dudas son súper buenas para enriquecer la clase, creo que podemos dejarlo hasta acá. Y entonces, el próximo lunes se van a reunir conmigo en otra clase y donde les voy a hablar de las variables continuas. Ya vamos a trabajar con variables continuas. Ok, vamos a partir desde esta lámina en adelante. Les voy a subir este video, les voy a subir las anotaciones y vamos a continuar desde las probabilidades continuas en adelante. ¿Ya? Entonces, quedan minutos para preguntas. Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí. Cuénteme. Gracias. No, no, nada, es más que nada para copiar un poco lo que era la distribución de Ah, probabilidad acumulada. ya, pero Diego, mientras lo copia y eso, y después le paso las PPTs y eso, recuerden que básicamente la distribución de probabilidad acumulada es aquella que me entrega la probabilidad de un evento y de los eventos más chicos. Eso. ¿Necesariamente Entonces, tiene que ser menor, profe? ¿No puede sí, ser mayor o ahí se no, considera un inverso? el inverso, pues, de hecho. Mira, una súper buena pregunta. Porque acá, por ejemplo, que definimos, voy a devolverme un momento, el complementario, ya ese que estoy marcando acá abajo, el A'. Entonces, imagínate, por ejemplo, que estoy en la probabilidad acumulada. ¿Ya? Entonces, la probabilidad acumulada se podría expresar para el caso que estamos presentando acá como ejemplo, que son los dados, como la probabilidad de que el dado tenga un valor de 3 o menor que 3. Y el valor, la función probabilidad acumulada me entregaría eso. Pero si yo requiero la probabilidad de que sea 4, 5 o 6, o sea, el evento complementario a x menor o igual que 3, lo que yo podría decir es que eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. O sea, 1 menos la probabilidad, acumulada para x igual 3. Entonces, se define la probabilidad acumulada el valor x o menor, y si yo quiero calcular los mayores, 1 menos eso. Perfecto, gracias. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿No? Ya, mire. Como lectura complementaria, se lo voy a subir igual al aula. El capítulo de distribución de probabilidad discreta del Montgomery es bastante extenso y habla de distintas funciones que permiten calcular estas probabilidades. ¿Ya? La que yo les mostré para los dados es una. Depende del proceso, es la función que describe la probabilidad. Hay muchas funciones. ¿Ya? Y dependiendo del proceso, uno puede determinar cuál es la función que describe la probabilidad, o puede incluso hacer una correlación si tengo frecuencias con muchos datos. ¿Ya? Lo único que tiene que acordarse es que esa correlación, o esa función que se defina, tiene que cumplir esas características. Que cuando reemplazo el evento me tiene que dar la probabilidad, que el valor solamente puede estar entre 0 y 1, y que la suma de todos los eventos, la probabilidad de todos los eventos que componen el espacio muestral tiene que ser 1, si es que eso no se intersecta. ¿Ya? Eso.
Si no hay más Profe, consultas, dígame, cuénteme. es que no me quedó clara, Ok. o sea, la duda que le había preguntado, que usted me dijo que Ujú. le iba a responder después de explicar. Esa, pues, ya, ok. Ya, el tema es que cuando recién vimos los de sesgo o insesgado, yo Ujú, recuerdo que, no sé, por ejemplo, había un conjunto de datos que ujú. estaban todos muy centrados. Entonces mi error, claro, iba a ser insesgado cuando, por ejemplo, sumaba o restaba. Sí, ¿Es perfecto. así? Sí, sí, sí. Ya, entonces después cuando, no sé, pues, lo analizo como no como el error, sino como el experimento en sí, y yo digo que mi experimento es insesgado cuando mi suma de errores es cero. Entonces, como que Sí, lo pero con encuentro como respecto, sí. contradictorio. No lo es, porque en el caso del experimento, pero está bien, no es contradictorio porque faltó ahí una pequeña acotación, y es que cuando estoy analizando con respecto al experimento, estoy analizando los datos con respecto a un promedio, y los datos se distribuyen de manera no tendenciosa alrededor del promedio, lo que es lo mismo, si es que estoy pensando en la población, a decir que si es que los datos se pueden presentar como un valor que es un valor real, que es el valor que obtendría si no hubiesen fuentes de variabilidad más el error de experimentación, se obtendría la misma información siempre y cuando el error de experimentación sumara o restara de manera no tendenciosa, lo que implica que su promedio debiese ser cero. ¿Ya? Entonces, voy a ponerlo acá, para que no eliminemos de tanta cosa. Si yo tengo acá un eje que tiene que ver con el número de experimentos que hago, y acá está mi variable de respuesta para cada uno de los experimentos, experimento i igual 1 hasta el experimento i igual n, y todos los experimentos los hice con todas las variables independientes fijas en un solo valor, y pongámonos en el caso donde no hay fuentes de variabilidad, entonces yo debiese obtener siempre el mismo valor, porque no hay fuentes de variabilidad. ¿Ya? Sería, sin embargo, que tengo una línea porque son infinitos experimentos. Ahora, si yo le agrego variabilidad, ¿ya? Y esa variabilidad lo que hace es no permitirme conocer el valor real de mi variable, que sería esta que grafiqué al principio, porque ahora tengo como una especie de contaminación de mi medición. Entonces a mí me gustaría, o es de esperar, que si es que yo hago un experimento de manera adecuada, o sea, controlando lo que tengo que controlar y tomando en consideración las fuentes de variabilidad, a veces el termómetro me va a marcar un valor que va a estar un poco por encima, por la resolución, por ejemplo, del termómetro. Y a veces me va a marcar un valor que está por debajo. A veces el operario va a echar un poco más de materia prima. A veces el operario va a echar un poco menos de materia prima. Pues son fuentes de variabilidad. A veces el equipo va a reaccionar de una forma y a veces va a reaccionar de otra. Si es que el equipo no está malo, y eso es una condición natural, por ejemplo, imagínate la dilatación que tienen los metales, entonces a veces va a estar por arriba, a veces va a estar por abajo. Entonces, yo espero que esa diferencia que hay entre los puntos y la raya sea debido a fuentes de variabilidad que a veces hacen que el cálculo esté un poco más arriba y a veces un poco más abajo. Es como cuando uno lo que hace es medir, por ejemplo, un volumen, y hay veces que la probeta tiene una determinada graduación y justo la pelotita queda ahí. Y uno dice, está justo en el límite. ¿Qué hago? ¿Cuál considero? Y hay otras veces que la pelotita queda allá arriba y otras veces que queda allá abajo. Si yo utilizo un procedimiento sistemático, siempre voy a obtener una respuesta que a veces va a darme un valor real, otras veces va a ser un real más un determinado error, otras veces menos un determinado error. ¿Ya? Entonces, si es que ese fuese el caso y ese fuese el comportamiento de mi experimento, las fuentes de variabilidad debiesen hacer que en vez de obtener la línea roja, lo que obtendría son puntos que se distribuirían alrededor de esa línea roja. ¿Ya?
Y esos puntos que se distribuyen alrededor de esa línea roja son tanto positivos con respecto a esta línea roja como negativos. ¿Ya? Si es que yo a este valor, como te comentaba, le llamo una X mayúscula, y yo digo que ese X mayúscula está contaminado por un ruido de medición, entonces el valor que yo mido va a ser equivalente a el que me gustaría obtener más este ruido de medición. Y este error a veces va a hacer que la pelotita esté por arriba, recordemos que la pelotita es el XY, y a veces que la pelotita esté por abajo. Por lo tanto, si ahora me fijo solamente en el error de experimentación, como que extraigo el error de experimentación de los datos medidos, que no se puede hacer, pero si lo pudiese hacer, entonces observaría que ese error, si es que tenemos un comportamiento como el de la gráfica de arriba, entonces el error va a tener una media 0 y va a estar distribuido similarmente a los datos que están acá arriba. ¿Sí? ¿O qué parte de la explicación todavía te genera dudas? No, claro, o sea, en ese caso mi error sería insesgado porque no tiene una tendencia, o sea, me aumenta o me, o me disminuye, pero claro, en el momento que yo podía eliminar ese error era cuando ya es insesgado, pero está como el experimento hecho de buena forma, son como dos condiciones. Es que sí, pero es una consecuencia de la otra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el error, el comportamiento insesgado del error, se atribuye a un experimento que está hecho de buena manera. ¿Ya? ¿Y qué es un experimento hecho de buena manera? Un experimento que evalúa cuáles son los elementos que pueden modificar mi respuesta y lo que hace es fijarlos para tomar datos en las mismas condiciones. Pero hay ocasiones donde no puedo tomar datos en las mismas condiciones porque no puedo fijar todas las variables y entonces lo que hago es generar imponer este comportamiento aleatorio, ¿ya? Como te explicaba. Y podría ser, un ejemplo es este comportamiento aleatorio que observamos al momento de medir. Si tenemos un termómetro que mide temperatura mediante la altura del mercurio, hay veces que la altura del mercurio la voy a acercar un poco más a la rayita superior y hay otras veces que la voy a acercar a la rayita inferior. Si yo eso lo hago de manera aleatoria, entonces estoy agregando aleatoriedad porque no soy capaz de medir la variable exacta. ¿Ya? Os digo, ¿sabéis qué? Si es que llega a la variable, a la raya superior, entonces ese va a ser el valor. Si es que no, va a ser el valor inferior. Entonces ahí estoy bloqueando la forma de medir. ¿Ya? Ahora, Gracias, dicho esto, profe. porque tú me habías preguntado otra cosa. Sí, tres. Si es que estos datos fueron obtenidos con una variable independiente, valor de una variable independiente, y yo quiero evaluar si es que la variable independiente tiene un efecto sobre la respuesta, entonces voy a volver a hacer el experimento intentando mantener todo igual e intentando mantener el mismo comportamiento insesgado de tal forma de que el promedio de estos datos y el promedio de estos datos, cuando evalúo su diferencia, me permite identificar si es que realmente tiene efecto o no la variable independiente que controlé, porque el resto de las cosas se mantuvieron bloqueadas y porque los datos son insesgados. Por lo tanto, el promedio es el mejor representador de estas líneas. ¿Ya? Eso. Ya, si tienes duda, de hecho, me he hecho una vuelta a lo que te estoy comentando y si, por supuesto, si no te queda claro del todo, vuelvo a preguntarme, escríbeme y lo vuelvo a revisar. Ya, gracias, profe. Ya. Eso. Bueno, si tienen cosas, si tienen dudas, ustedes saben que me pueden escribir. Ya que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Igual usted. Nos vemos el lunes. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, cuídese. Entonces, Adiós, Chao, adiós. profe, nos vemos.